Bien, buenas noches. Estamos en Horas Extras, domingo 19 de agosto del 2018. Bienvenidos a esta transmisión de su espacio habitual por Carivisión. 26 en Claro y Altiz, 22 en Aster. 19 de agosto del 2018. Faltan 134 días para el 2019, 546 para el 16 de febrero del 2020, 637 días para el 17 de mayo del 2020. Tenemos que faltan 728 días para concluir el actual periodo de gobierno, el 16 de agosto del 2020. La luna está en cuarto creciente y el día de San Juan Eudés, de Sixto III Papa y de Ezequiel Moreno. Es Día de la Caña, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria también. También es la fecha en que se conmemora que en 1796 se firmara el Tratado de San Ildefonso entre España y Francia contra Gran Bretaña. En 1857 el gobierno llama a las armas a todos los dominicanos de 15 a 60 años ante la amenaza de invasión del general haitiano Faustino Zuluk. Un día como en 1934, un plebiscito permitió a Adolfo Hitler ascender a la presidencia de Alemania reteniendo el cargo de primer ministro. Un día como en 1936, fusilan al escritor español Federico García Lorca. En 1970, el presidente Joaquín Balaguer se autodesignó director del Instituto Agrario Dominicano para impulsar su programa de reforma agraria. Y en el 91 en Rusia un golpe de Estado intentó deponer al presidente Mikhail Gorbachev. 19 de agosto también es fecha en la cual nacieron las siguientes personas: la cantante Maridalia Hernández, la secretaria ejecutiva Miguelina Guzmán, la magistrada Carmen Estela Mancebo Acosta, el pelotero Juan Cedeño, la empresaria Consuelo Gómez Viuda Dipré, el escenógrafo Manuel Quirós Miranda y la diseñadora Celeste Toribio Núñez. Bien, amigos, estamos en Horas Extras, el doctor Cristino del Castillo y Carlos. Estamos de nuevo aquí en Horas Extras. Antes de seguir adelante, quisiéramos pasar una lamentable pérdida que ha tenido la clase médica, la sociedad puertoplateña y la familia Burnigal. Falleció en un accidente aéreo esta tarde el doctor Douglas Burnigal. Douglas Burnigal es o fue un cardiólogo entrenado en los Estados Unidos, ejercía aquí, uno de los cardiólogos más conocidos en esa especialidad. El doctor Burnigal, además de cardiología, tenía muchas horas de vuelo en aviones particulares que él siempre tuvo, muchas horas. Y esta tarde cayó llegando al aeropuerto de Ligüero, aquí en la capital. Murió él y murió un acompañante de él. El doctor Burnigal es miembro distinguido de una familia de Puerto Plata, un cardiólogo bien reconocido, sobrino de el doctor Leonel Burnigal, internista ya retirado, y sobrino nieto del doctor Otto Burnigal, famoso médico puertoplateño, muerto hace años, el papá de Ginette. De manera que él también murió acompañado de otra persona. Bien, señores, el pésame a la familia Burnigal por la muerte de Douglas Burnigal. Queremos a continuación decirles que esta semana el país estuvo cerrando un capítulo de tipo legal. Se promulgó por fin la ley de partidos, pero esa promulgación ha traído muchos comentarios.
hasta algunos se han atrevido a decir que es inaplicable. Otros dicen que es un gran avance, inclusive las primeras reacciones de todos los partidos políticos fueron favorables, con algunas objeciones, pero todos se sintieron cómodos con la aprobación de la ley de partidos. Esa ley tuvo muchos años y uno de los legisladores que estuvo presente en el primer hemiciclo que conoció esa ley fue el amigo, el doctor Fran Martínez. Fran Martínez fue senador por la provincia de La Romana, su provincia natal, en el periodo 1994-1998. Fran Martínez fue senador por La Romana por el Partido Reformista. Luego volvió al Congreso, pero esta vez como diputado de ese partido del 2006 al 2010. Esa fue la fecha en que se comenzó a tratar la ley de partido, lo que quiere decir que era una ley que posiblemente tuviera pues más de 10 o 12 años en el Congreso. Vamos a dejar, después de dar la bienvenida, agradecerle muchísimo al doctor Martínez que trabajó en eso y ha seguido siendo consultado por algunos legisladores de su partido, que nos cuente la historia breve de la ley de partidos. Primero, es una ley de consenso, pero ¿quién la introduce, doctor? Sí, gracias. Buenas noches por la oportunidad de compartir con el país. Estamos en horas extras. Eso vale mucho, sí. Las horas extras. Pienso que la República Dominicana, en medio de la situación de vulnerabilidad institucional, ha dado un paso positivo porque es la primera norma para darle a los partidos el fundamento jurídico. Ahora, en el periodo 98-2002, la entonces diputada Liselot Marte de Barrios presenta el primer proyecto de ley y unos 3 meses después la Junta Central Electoral apodera también a la Cámara de Diputados de una propuesta que va en esa dirección. Un tercer proyecto nace del diputado Ángel Acosta, también del Partido Reformista, pero en el periodo 2002-2006. Este proyecto perime por razones atendibles, situaciones políticas coyunturales o falta de interés de la clase política. Y en el periodo 2006-2010, Máximo Castro Silverio presenta otra propuesta legislativa con algunos elementos, algunos cambios, pero en el fondo se trataba de los mismos propósitos y también perime, a pesar de que en ese periodo, en el año 2008, se aprobó en la Cámara de Diputados una comisión que presidió Rafael Calderón, fue una comisión especial, se presentó el informe favorable y fue aprobada en 2 lecturas consecutivas. En el Senado perimió y a partir de entonces viene la Junta Central Electoral, hace otra propuesta y finalmente tenemos la sanción por parte del legislativo de lo que debe ser una garantía en el presente y hacia el futuro, y evidentemente que ese es parte del historial de este proyecto. Antes de entrar en la ley, doctor, ese primer proyecto de Liselot dista mucho de lo que fue aprobado, lo que fue promulgado la semana pasada. Yo puedo decir en 2 aspectos. Número 1, la parte del financiamiento para la formación y la capacitación de dirigentes y de ciudadanos. La propuesta original era un 20%, la aprobación ahora es de un 10% del presupuesto que van a recibir los partidos políticos. Un segundo aspecto es el asunto de la modalidad para la escogencia de los cuadros directivos y de los candidatos. Un elemento también que funciona diferente es la reserva. Originalmente era un 15%, la reserva para las cúpulas de los partidos o para los partidos políticos en función de eximir
que algunos dirigentes de una determinada connotación no participen en los procesos de competencia interna. Ahora, la ley final aprueba es de un 20%. Son los tres aspectos primordiales. Evidentemente siempre ha existido lo que tiene que ver ya con el financiamiento. La ley ahora se aprobó lo que ha sido la práctica o la ley aprobada que modificó el artículo 50 de la ley 275-97, que tiene que ver con el 80% para los partidos que obtengan el 5% o más. Ese también es una diferencia, y el 5% también. Doctor, desde el 98 que entró Liselot como diputada, hasta hoy 3 partidos han tenido mayoría en el Congreso: el PRD, el PLD y el Partido Reformista, o individualmente o aliados. Aliados no, es decir, sumando los dos. ¿Por qué ha sido la causa principal de los tantos años el tema económico, de que los partidos tienen que decir el origen y el manejo de sus fondos, o la autoridad en los partidos, eso de que el dedo, la cúpula, etcétera? Yo pienso que hay una heterogeneidad de causas. Y yo pienso también que hay un elemento fundamental, y es la falta de vocación y de interés respecto a la parte legal, porque los partidos, en función de los estatutos y en función de la ley electoral, somos partidos electoreros, que nos preparamos justamente para los certámenes donde se ¿Existía ley de partido antes de esta? No, la ley electoral. Y entonces usted me dice que no había interés en esa ley. Porque la parte, por ejemplo, inclusive yo digo que la ley de partidos políticos, la ley 33-18, tiene un componente, tiene un híbrido para un reciclaje político, partiendo de un proceso que va a iniciar, que es la culminación de actividades que no tienen que ver con las modalidades para escoger los candidatos. Me explico. Es más fácil para los partidos, o era más fácil, determinar la escogencia en función de otros aspectos que no tuvieran que ver con la participación. Justamente el artículo 216 de la Constitución, que constitucionaliza los partidos y le obliga al concepto de participación y a garantizar la democracia interna, va a implicar que se produzcan competencias en diferentes modalidades o diferentes órdenes. Pero el más importante es el tema de las primarias, o las primarias dirigenciales, o las primarias de militantes, y por último las encuestas. Tenemos ahí, esta parte hay que analizarla, porque en la República Dominicana, dada la diversidad de encuestas que se presentan, la Junta va a tener que hacer un reglamento a los fines de garantizar de que la escogencia por encuestas cuente justamente con los estándares de calidad que impidan su cuestionamiento o su impugnación. Aunque no obstante, la Junta Central Electoral supervisará todo tipo de proceso que hagan los partidos. Aún así, en un país como el nuestro, donde la duda y donde la impugnación es causa común, inclusive para alguien decir que participó y que le arrebataron el triunfo, o no le dieron la participación, o no lo garantizaron, entonces tenemos que determinar que los ciudadanos que vayan a participar en los procesos tengan la garantía y la confianza de que el método de escogencia es un método que va en consonancia con un resultado final. Y pienso que en esa parte los partidos tienen un gran reto por delante, y debo decir hoy que no estamos preparados para la aplicación, aunque es una ley. La ley es dura, pero es la ley. Pero hay situaciones muy difíciles.
es un avance, pero no estamos listos para asumirlo. Sí. ¿Es así? Es así, es un Doctor. avance. Aparte de las encuestas, la ley distingue varios métodos de escogencia de los candidatos. Primarias, Sí. asamblea de dirigentes y asamblea de delegados. De delegados. ¿Cuál es la diferencia que hay entre asamblea de dirigentes, asamblea de delegados? Okay. Que como que no está muy claro Las de ese- los delegados es un conjunto de ciudadanos que van a representar a la soberanía de esa organización, partiendo de lo que establece el artículo 2 de nuestra Constitución, que la soberanía reside en el pueblo. En ese sentido, un conjunto de ciudadanos inscritos le otorga un poder o un mandato a unos delegados para que escojan a los candidatos de una determinada demarcación, y también en el orden nacional para los diputados nacionales o los diputados de ultramar y los diputados que representan a diferentes provincias. Ahora, en la parte que tiene que ver con los militantes, ya esa es una primaria cerrada, porque van a votar todos aquellos que estén debidamente acreditados en el padrón que elabora el partido y que con tiempo tendrá que depositarlo en la Junta Central Electoral, y evidentemente darlo a conocer a cada uno de los aspirantes para que nadie alegue que no conocía quienes iban a participar en el proceso de escogencia. Pone fechas, doctor. Sí, sí. Es decir, que la Junta tenga tiempo de cotejar de que no hayan personas en 2 y 3 partidos. Sí, porque inclusive la ley establece en el artículo 7 la exclusividad respecto a la afiliación, y ese es un factor determinante. Primero, la Junta tendrá que depurar los padrones, cruzarlos. En un país como el nuestro, que aunque no es trujillista per se, pero tiene unos elementos arrastrados todavía de la dictadura, con los elementos del asistencialismo que hoy tenemos, todavía la gente procura su carnet como un elemento de poderlo, y a veces tiene más de un carnet. ¿Y cuál es el procedimiento que se va a utilizar para decidir la militancia de esa gente que figuren en los 2 padrones después de aprobada la ley? ¿O en varios padrones? La voluntad expresada por el ciudadano a través de la inscripción, y aquel que inclusive existe la desafiliación automática. El hecho de que un ciudadano apoye a un partido diferente a aquel en el cual milita o está inscrito, automáticamente deja de ser al anterior. al anterior. Y en los casos en los cuales esa persona no entregue una documentación a la máxima autoridad de ese partido, entonces se puede presentar elementos probatorios a los fines de justificar o fundamentar que esa exclusión ha sido de manera automática. Pero eso podría dar espacio a que bajo ciertas circunstancias un partido pueda acusar a la Junta de arbitrariedades, vamos a decir, aunque esté en el legítimo derecho en lo que la ley le confiere en cuanto, entonces podrían decir, no, la Junta actuó en nuestra contra porque nos desafilió una cantidad de gente. Bueno, la desafiliación automática implica que ese ciudadano ha decidido formar parte o participar en otro partido. Un ejemplo que tenemos al día de hoy. En el Partido Reformista, Sí. Rafael Alunque Lila, Félix Vázquez, Omar de Marchena y la doctora Fernández de Bonao, los 4 fueron electos en la boleta del PLD. En la boleta del PLD. Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral, ante una demanda que se presentó, dice que ellos son, al mismo tiempo que son diputados, legisladores, son dirigentes del Partido Reformista, porque el Partido Reformista no le hizo un proceso para determinar si se mantenían. Pero al momento que firmaron lo que es la aceptación de la propuesta del PLD, conforme al artículo 67 de la ley 275, ¿Están desafiliados ya? están desafiliados implícitamente, pero el Tribunal Superior Electoral, o sea, yo pienso que este tema es un tema muy complejo,
por el asunto de la rotación respecto a la afiliación y a una cultura que tenemos en la República Dominicana y a una forma inclusive, ahora con la tecnología, muchas personas toman un padrón electrónico y comienzan a afiliar gente en un partido político sin las personas haber dado su consentimiento para participar en esa organización. La ley distingue partidos políticos, agrupaciones y movimientos. Sí. La doble militancia está prohibida, pero ¿por qué se prohíbe en el caso, por ejemplo, de los movimientos y de las agrupaciones, que son unos provinciales y los otros municipales? Yo puedo ser, por ejemplo, de un movimiento municipal y, sin embargo, en el plano nacional quisiera pertenecer a algún partido político. No se puede eso, está definitivamente prohibido. Está prohibido porque la naturaleza de la afiliación a un movimiento implica el contexto o la nomenclatura, el carácter ideológico que tú le estás dando a un gobierno local, porque el movimiento es la definición de un gobierno local partiendo de lo que establece la Constitución en el artículo 199 respecto a los gobiernos locales. Ese es el concepto. Y la parte provincial justamente es para identificar a un número de ciudadanos que sienta la motivación de participar única y exclusivamente en la parte de la competencia de las asambleas electorales para elegir diputados y senadores. Doctor Fran Martínez, por lo que estoy oyendo, lo que se está buscando es, primero, que no haya transfugismo. Segundo, que no haya solución de continuidad. Es decir, lo que dice el doctor, que tú seas electo en una boleta, pero sigas siendo miembro del partido que aliado. Es complejo el asunto. Nosotros tenemos, inclusive, el partido suyo tiene una particularidad, que el simple hecho de usted decir yo soy reformista, posiblemente no haya mucho con carnet. La mayoría de los reformistas son de boca. Ah, yo soy reformista. En la calle lo identifican. Ese es reformista. El tema es que Amable Aristi, posiblemente él hizo un partido, pero no ha renunciado al Partido Reformista todavía. No lo he visto que haya renunciado. En ese caso sí se dio una masiva renuncia de unos 75 dirigentes, que aún así hay una parte que todavía está en el padrón del Partido Pero váyase ahí mismo con Andrés Van der Hoel. No sabe si es del PRI, de la estructura. Desapareció la estructura. Amable desapareció la estructura. Uno no sabe. Héctor Guzmán, que ha pasado por 4 organizaciones. El caso del senador de Cotuí, que tuvo ahí un bamboleo rarísimo, que ahora volvió para que el Consejo de la Magistratura tenga diferentes partidos. Lo hicieron inscribirse en el PRD, creo. Es el de Sánchez Ramírez y Cotuí. Félix Vázquez. Lo hicieron provisionalmente miembro de otra organización para que puedan existir. En fin, doctor, esa parte, aunque sea difícil aplicarla, está bien clara en la ley. Sí. Creo que de manera u otra. Sabemos que es difícil la aplicación. Sí, los primeros artículos de la ley te dan un incentivo, un estímulo para ver que hay un cuerpo legislativo, un contenido jurídico que va a dar el sentido de lo que se está buscando. Ahora, yo no estoy seguro, y debo admitirlo, y afirmo que la ley de partidos políticos no va a resolver el problema de la política, ni va a resolver el problema de que se vayan a transformar nuestros partidos políticos. ¿Por qué? Porque es un conjunto de factores que deben darse. Aquí lo primero que tenemos que determinar qué tipo de Estado vamos a tener. Sí, pero hay algunos problemas que posiblemente si lo aplican se van solucionando. Por ejemplo, en el caso de los nuevos partidos, se dice que una persona que quiera hacer una organización política va a la Junta y le da un protocolo, de decir qué necesita. Dentro de ellos le dicen, usted necesita X cantidad de firmas. Esas firmas no necesariamente son afiliaciones, sino ciudadanos que ven bien que usted tenga un partido político. No quiere decir que usted sea miembro de su partido, de ese partido. O ahora en la nueva ley ya son miembros de ese partido. Eso no está definido. Ahora, lo que sí debe darse es que ningún ciudadano
que esté afiliado a un partido político puede luego sustentar con su firma para la existencia o el reconocimiento de otro partido político, porque aunque no pertenezca a ese partido que él quiere que se reconozca, al mismo tiempo es contraproducente que alguien, que si se prohíbe la doble militancia para los partidos, tú puedas participar en lo que es la verificación con tu firma de una nueva organización. Pero la entonces, Junta va a tener que reglamentar esta parte. Esta parte no está definida en la ley. Sí, pero si no está definido, la pregunta entonces va a ser retroactiva, porque si usted aplica eso, posiblemente el PRM tenga problemas, porque ellos cogieron el padrón del PRD y lo inscribieron. Y esa gente está en los dos sitios. Lo que pasa, Julito, es que el artículo 110 de la Constitución establece la no retroactividad de la ley, salvo que cuando beneficie a los ciudadanos, sino yo tomé mi decisión de marcharme a ese partido y formar un nuevo partido, ya la ley no está reconocido, ya no van a están reconocidos. Ni siquiera van a cotejar la militancia. Tiene que darse el proceso obligatorio. Es de nuevo ahora. A partir de ahora debe ser un proceso nuevo. Yo no sé, o sea, en estos momentos pudieran aparecer dirigentes que estén identificados con el PRM, pero que aparezcan en una gran parte en el padrón del PRD, y si en el cruce. Y si la Junta Central dice, bueno, tenemos una ley ya hasta promulgada, está vigente hoy. Sin embargo, físicamente, dicen ustedes los abogados de que no se puede obligar a nadie a lo imposible. La Junta del Pleno se reúne y dice, bueno, definitivamente después de ver esta ley nos quedan dos caminos. Sometemos al Tribunal Constitucional una instancia pidiéndole que acepte que esta ley sea aplicada en el próximo periodo, porque realmente no da tiempo para poner al día todo lo que esa ley prevé. Podría surgir una situación que yo no soy abogado, pero parecida a esa. El Tribunal Constitucional, en caso de un apoderamiento, pudiera declarar la nulidad de disposiciones, pudiera declarar la nulidad de la ley y plantearle al Congreso un aspecto exhortativo, que son sentencias exhortativas para la aprobación hacia futuro. Ahora bien, yo pienso que el tema de la verificación y del control de los fondos que entregue el Estado a través de la Junta a los partidos, pienso que se puede aplicar sin ningún tipo de inconveniente. Eso no hay inconveniente. Es más, la ley establece la creación de una unidad especializada de control respecto al uso de los fondos públicos. Pero con respecto a eso que planteaba el doctor Jacín, la Junta Central Electoral dice que hay que elaborar un reglamento. Varios reglamentos, porque hay aspectos ahí que necesariamente tienen que ser regulados en sus detalles. Dice la ley, y sugiere el presidente de la Junta que los partidos decidan a más tardar, ¿cuándo fue que dijo? Octubre. En octubre. Tienen que decidir si se acogen a la modalidad de primarias abiertas. O sea, decidir si van a utilizar la primaria como mecanismo para escoger los candidatos. Pero la ley no establece eso. La ley establece que es en el año preelectoral, en el mes de noviembre creo que es, cuando tiene que, a más tardar, producirse esa decisión. Entonces, ¿qué es lo que...? Antes de iniciar el proceso de precampaña, que se inicia el 1 de julio, de julio del año preelectoral, y debe culminar el último domingo de octubre. ¿Eso lo dice la ley? Sí. Porque yo no lo vi en la ley, yo estuve buscando eso y no lo encontré. El artículo 41 y siguientes, en el 41 se establece que la precampaña es a partir de julio. Dice de julio, pero no dice de qué año. Sí, lo que pasa es que en el artículo 45-46, se establece que la culminación del proceso es en el último domingo de octubre del año preelectoral. O sea, está concatenado la redacción, aunque no lo dice en principio, pero en esa parte sí lo reafirma. Ahí lo que se establece también inclusive es que 45 días antes los partidos tienen que presentar la lista de los precandidatos que van a terciar en los procesos internos, con cada una de sus identidades y modalidades. Y además establecer cuáles partidos
van a escoger por primarias, cuáles van a escoger por delegados o primarias de dirigentes o militantes o encuestas, lo que implica que no hay límite de precandidatos. Tiene que establecerse un límite de precandidatos. ¿Eso lo establecen los estatutos de los partidos o un reglamento va a regular eso? Bueno, tiene que combinarse porque no puede dejarse que los partidos decidan motus propio quién va a ser un precandidato o escoger una cantidad específica, que pudieran ser 3 o 4 por cada una de las candidaturas a participar. Ahora, a mí me llama la atención el por qué el legislador, aunque lo hicimos algunas observaciones, por qué en el artículo 30 varían el concepto que establece la Constitución. La Constitución dice el derecho de elegir y ser elegible. Quizás sea un asunto de semántica, pero finalmente la ley de partidos políticos establece el derecho de elegir y ser elegido. Son dos conceptos desde el punto de vista de los alcances totalmente diferentes. Pero finalmente lo que tenemos es que el derecho de ser elegible es una garantía para participar cuando eres parte de un partido político. Y el tiempo en el cual tú debes permanecer en ese partido para poder optar por algún tipo de candidatura. Ahora bien, la ley le da a los partidos políticos la facultad de decidir si le cobra o no a los precandidatos alguna suma. Sí, las cuotas. Las cuotas. Sí, las cuotas. Eso realmente no limita el derecho a ser elegido. No, ya inclusive existe jurisprudencia porque es un mecanismo para llevar controles efectivos. Yo lo que pienso finalmente es que no debemos estar promoviendo lo que es el clientelismo, porque si son sumas excesivas para candidaturas, esto motiva a que alguien se sienta en el deber ineludible de recuperar lo que él ve como un gasto, no como una inversión. Y otro aspecto que tiene que ver ya con la parte de financiamiento es que la ley en el artículo 42 le da para el gasto en la pre-campaña 70 pesos por cada ciudadano inscrito en el registro electoral. 60 pesos aparte del Congreso, 50 pesos para los alcaldes, 25 para los regidores, 100 para los directores de distritos municipales y 25 para los vocales. Yo pienso que esta parte tiene que ser... Pero eso es de los recursos globales de los partidos políticos. Pero la ley no dice absolutamente nada del autofinanciamiento. O sea, yo soy una persona adinerada, mis recursos no entran dentro del patrimonio del partido y entonces no me limitan el gasto a mí personalmente. Sí limitan las recaudaciones que yo pueda hacer, sí, pero a mí como persona, como aspirante, no me lo limitan. Sí, pero ampliando eso, doctor Martínez, los fondos de una candidatura proceden de tres lugares. Una es lo que la Junta le entrega a los partidos después de haberlos recibido del Estado, de los fondos de la nación. Le entregan todo. Entonces ellos distribuyen dependiendo eran de los votos. Ahora usted me dice que esos votos tienen un precio. ¿Es así? No los votos, sino el gasto durante la pre-campaña, porque la distribución continúa siendo de un 80% para los partidos que hayan obtenido. La pre-campaña. Sí. Ok, punto número 2, fuente. El que dice el doctor del Castillo, yo quiero ser candidato a senador y no quiero que el partido me dé un chele, ni quiero tampoco donaciones. Yo voy a cubrir mi campaña con mi dinero. Y tercero, mira... Que en Estados Unidos se puede hacer. Exacto. No, pero limitado. Limitado. Sí, bueno, limitado. Igual que ellos tienen una limitación en Estados Unidos de las donaciones. Ninguna persona le puede donar a un partido ni a algún candidato más de $5,000. No le puede dar más de $5,000. Aquí tenemos un 1%, se estableció en la ley. Son como 5 millones. Un 1% del presupuesto del total de los ciudadanos. Para el 2020 la proyección serían unos 7 millones
de votantes. Va más o menos por unos 4 o 5 millones de pesos. El máximo que puede otorgar, que puede donar un ciudadano, o sea, una persona física o jurídica. Un 1%. Sí, se prohíbe las donaciones de empresas extranjeras a menos que estén acreditadas en el país. Y es libre para la parte académica, para la parte de la formación. ¿Cuáles son esas instituciones que están acreditadas, que tienen su asiento aquí en el Claro, país? por ejemplo. ¿Cuál? Sí. Claro, Claro, la entonces- telefónica sí, puede, sí. puede Porque hacer- habla de instituciones, no dice empresa. Instituciones desde el punto de vista de la Puede ¿Qué ser es lo que es académico usted que dice? O sea, Universidades. lo que tiene que ver la parte para la formación, la capacitación, que entra en el orden académico. Por ejemplo, el Partido Reformista tuvo un programa hace muchos años con la Konrad Adenauer, una fundación alemana. Me parece que el PRM tiene parte con la Internacional Socialista y creo que ¿Y eso se acepta? Sí, eso está aceptado. Es decir, eso que hizo el año pasado, que dijeron los partidos que aprueben determinadas leyes o que patrocinen algunas leyes, nosotros le hacemos una donación, ¿eso se acepta? Bueno, en ese caso no sería posible porque ya no sería en función de la parte académica. Sino Sería una compensación por unos resultados. Y eso puede ser Ahora, ilícito. la ley prohíbe las donaciones de las personas jurídicas dominicanas, ¿cierto? No lo prohíbe. No lo prohíbe. Lo que sí es un registro obligatorio. Decir quién es. Quién es y su fuente. Es decir, que no es posible que un narcotraficante financie a un candidato. Es ilícita ese tipo de donación, es ilícita. Está en la ley como ilícita. Y tiene que decir el origen de ese dinero. Obligatoriamente. Y la Junta tiene que visar, rubricar el registro en el cual los partidos van a anotar cada una de estas donaciones, lo que implica que tenemos un gran trabajo por delante, una Junta Central Electoral que tendrá que afianzar los conceptos institucionales y ciudadanos que no vayan a estar a merced de coyunturas políticas. O sea, tenemos un gran tema por delante porque la sociedad... Demasiado control sí. que la Junta no tiene organismo para Pienso Claro. que no tiene los recursos humanos, que me perdonen los honorables miembros de la Junta, pero pienso que no hay el personal, la capacidad, la madurez suficiente, no existe la inteligencia emocional fuera de la pasión política excesiva que muchas veces los dominicanos llevamos, y obviamente que esto es un aspecto que tenemos que discutir. Pero también, sumémosle a eso también las donaciones en especie, que serían inauditables entonces desde ese punto de vista, o no sé si la ley lo contemplaría, porque hay gente que si bien no da dinero, da aunque sea las botellitas de agua, o la pintura, O la o la tela de la bandera. Nada de eso tampoco está contemplado, o eso sería un problema. Debe indicarse exactamente que este aporte es parte de su contribución para la campaña, indicando, porque inclusive debe haber un control fiscal donde se hace la compra de esta parte que están donando. Claro. Porque no es posible, entonces, porque ahí tendríamos una donación en naturaleza que no estaría cuantificada, y esto Claro. hay que tenerlo La pendiente. ley contempla la creación de unidades de auditoría con un personal dependiente de la Junta Central Electoral. Eso es, yo lo veo como un poco difícil de aplicar. Bueno, pero de todas maneras es la parte que tiene mayor sentido, porque es el dinero que pagamos todos los ciudadanos. Y tenemos muchos ciudadanos que dicen, a mí no me hablan de política, pero pagan los impuestos. Entonces yo creo que es oportuno que se sepa a dónde va a parar, en qué se está invirtiendo o gastando el dinero que aporta el pueblo para los partidos, que ahora tiene una especificación: 10% para educación y formación de dirigentes y de ciudadanos. Segundo, un 50% para la parte administrativa, que tiene que ver ya con la contratación de personal y todo el proceso que se da a nivel de la operatividad de los partidos, y un 40% para los candidatos. Cristina se refería ahorita respecto a aquel que tiene dinero para hacer la inversión y el gasto en campaña. De todas maneras,
se prohíbe a los partidos políticos discriminar respecto al financiamiento a los candidatos. Y aquí entraría un elemento. ¿Qué haría un partido político con una candidatura a senador deprimida que tiene un 2 o un 3% en las encuestas, y entonces con candidaturas que tienen posibilidades de lograr un triunfo? Entonces ahí hay una... Doctor, justamente hay una serie de preguntas. Cuando ocurre que un candidato es más popular fuera del partido que dentro de su partido, se supone que el partido lo que tiene que poner es el más popular, el que lo pone a ganar, pero resulta que otras fuerzas se mueven dentro y ese partido no fue a primarias abiertas sino cerradas, y señala el menos era popular en los dos, pero el menos popular. Esa ley puede evitar ese problema, es decir, que sea el más popular. No, lo que la ley le da al partido, y debe ser parte de la especialidad del partido a través de su dirigencia, determinar cuál modalidad se ajusta a ese candidato, que es el que le va a garantizar o le está garantizando la posibilidad de ganar en una demarcación determinada. ¿Y se puede utilizar más de una modalidad de elección? No, una sola. Una modalidad. Una. O sea, no se puede hacer primaria para una parte y una encuesta para otra parte, por ejemplo. Bueno, si es en diferentes territorios, sí. Ah. Pero no, o sea, para diferentes niveles de elección puede ser, inclusive. Puede ser que yo escoja para el alcalde, escoja encuestas, y para el senador escoja unas primarias. Eso es posible hacerlo. Ahora, lo que no es posible es hacer un híbrido que lleve a que un candidato al mismo nivel sea escogido por diferentes modalidades, porque eso tiende a generar discriminación y puede producir una inconsistencia al momento de valorar o generar algún tipo de discriminación. Okay. Vamos a poner ahora ejemplos claros. Hay un empresario preocupado por la capital. Quiere una capital mejor y cree que la falla ha estado en los alcaldes. Dice, yo voy a invertir en un buen candidato para que tengamos un buen alcalde. O el caso de Romana. Tú no puedes tener legisladores enemigos de la principal fuente de trabajo de Romana, que es el central. Ese central tiene que, no digo aprobar, pero no puede iniciar un enfrentamiento, un legislador, con la empresa que ha dado más trabajo a la Romana y que le ha dado más trabajo a una provincia en el país. Y él dice, no, yo voy a ayudar al candidato que no se oponga, puede decir al pueblo, en el caso de Romana, y aquí al rico. Mi pregunta específica es esta. Si ese señor o esos dos señores van al partido, dicen, es Fran Martínez el candidato de nosotros en la Romana. Y el partido dice, bueno, el problema es que nosotros no tenemos fondos para cubrir una candidatura porque el otro candidato es muy fuerte y hay que invertir más en el doctor Martínez. Y entonces dice a Romana, si eso no es problema, nosotros cubrimos esa campaña. La ley no permite eso. No permite. No. La donación es hasta un 1%. No debe pasar de ahí porque entonces se consideraría un aporte ilícito que violenta la norma. Aquí vino Fello Suberví en la precampaña, en la campaña, y dijo que él era más popular que David Collado. Y que ahí se utilizaron artes no santas para poder colocar a David Collado. Y dice, yo no pude competir con los mecanismos que una gran firma influyó en David Collado, pero yo era mejor candidato y más conocido que él. Eso en esta ley se evita. La ley prohíbe cualquier manifestación de extra de protección, porque finalmente lo que estamos buscando es evitar
que dinero que puede ser bondadoso. Vamos a hablar de dinero bondadoso, Sí, que es el de una empresa. Y de buena fe. Y de buena Y de fe, buena que fe. quiere hacer aportes, que quiera garantizar. Yo pienso que lo más importante es que las empresas puedan diseñar una plataforma social y comunitaria de respaldo, algún tipo de iniciativa o de representación. Yo creo que es un momento importante porque además está el tema de los impuestos. Yo pienso que es oportuno también que veamos el gasto tributario, que son las exoneraciones que el Estado otorga a sectores productivos que son buenos. Yo pienso que es oportuno que lo veamos en función de la realidad que representa disminuir el bolsillo en las campañas electorales. El problema más serio que tiene República Dominicana, y creo que toda parte del mundo, en las elecciones, que es la compra del voto. No importa comprarlo. Esa ley no tiene nada que evite eso, ¿verdad? Yo, Lo evita, ¿eh? sí, No, está prohibido, pero no. Está la normativa. Esto es parte de lo que le llaman la rentabilidad electoral. Está en la ley así mismo. Sí, la rentabilidad electoral. Rentabilidad. Cuando tú pagas para obtener algún tipo de ventaja. Claro, evitar que se produzca esto. En los últimos años, no sé quién es el promotor o el autor de esta iniciativa, pero los ministros, directores y administradores se han notado más. Siempre ha existido, no voy a cargarle ahora el dado a la gente del PLD, pero de manera pública, los ministros, directores y administradores lo han designado padrinos de determinadas provincias para buscar rentabilidad electoral. Y el otro punto que es indudable, todo el que está en el poder lleva a gabela ventaja, pero mucha sobre el que está en la oposición fuera del poder. ¿Cuáles son los mecanismos que no se han dicho? 3 meses antes no hay inauguración. ¿Y qué? Y entonces, ¿Qué otra cosa? Es decir, el que tenga el poder tiene ventaja y seguirá teniéndola. por eso dije en principio que la ley de partidos no va a resolver el problema de la política, porque hay que ver hasta qué nivel las manos largas del que está en el gobierno influirá para cambiar o desnaturalizar el posicionamiento electoral. Bien, En partido emergente, el partido pequeño, a ellos no les gusta que lleguen así, sube de posibilidades con esta ley. No. Yo creo que muchos partidos van a desaparecer producto de la carpintería que se presenta. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado se producía una alianza para un diputado o un regidor que era por lista cerrada, hoy que ya impera el voto preferencial hasta para los regidores, no existe forma ni manera de poder competir con esa vorágine que se va a presentar en torno a ese tipo de elección. Y pienso también que es una primera experiencia para analizarla, porque esto evitaría e impediría que mucha gente valiosa con trabajo social y comunitario alcance posiciones de representación. ¿Qué es el voto preferencial? Bueno, es la decisión que debe tomar la persona, el votante, marcando el candidato de su predilección en un sistema plurinominal que se da para diputados y se da para regidores. El problema de nosotros en República Dominicana es que tenemos el voto preferencial restringido o limitado a la propuesta específica. Para que ponga un ejemplo, ¿por qué los diputados arrastraban los senadores en las últimas elecciones? En el preferencial es individual totalmente. No, en el preferencial los votos marcados a un diputado, sí, aunque el elector no marque al senador, se le suma al senador. Por eso se dice que el diputado arrastra al senador. Pero viceversa. Voy a poner un ejemplo y que me excuse el diputado Batista. En la Romana, en mi caso, yo arrastré al senador del PRM, que íbamos aliados.
¿Por qué? Porque sacó 4.100 votos y sacó menos votos que un diputado que iba por el PLD. Al final salió el diputado que sacó menos votos individuales, porque los votos del senador se le sumaron al diputado, y así ocurrió en varias demarcaciones. Entonces, eso es un problema de distorsión respecto a la forma como estamos escogiendo. Y así es que va a estar ahora. Sí, no, la de diputados se mantiene por unos 3 periodos, pero la de regidores, por primera vez, vamos a tener voto preferencial. Arrastra el síndico. Sí, y viceversa. Cuando Carlos. el candidato es muy popular a síndico, es el que va a arrastrar a los regidores. Un ejemplo, no estoy haciendo promoción política, pero por ejemplo, Tony Adames, un tipo que sacó 5 regidores en las elecciones pasadas, sin poder salir a hacer campaña. No pudo salir a hacer campaña y sacó 5 regidores y ganó de manera individual al candidato del PLD. O sea que tenemos un problema mayúsculo en el orden electoral y de representación. Y la ley electoral nueva, ¿qué establece en cuanto a los partidos que buscan garantizarse su supervivencia mediante alianzas? Es decir, que esos son de los partidos que usted dice que podrían desaparecer. Sí, porque aunque se ha bajado en la ley electoral actual, se establece que los partidos pierden la personería jurídica cuando obtienen el 2%, menos del 2%. Ahora se baja a 1%. Pero ¿qué pasa? Que también está son más votantes. Sí, son más votantes, tienen 7 millones. Sí. Y además viene la parte del voto preferencial para regidores. Si tú no obtienes ni un diputado, ni un regidor, y si sacas menos del 1%, pierdes la personalidad jurídica. Y si te ocurre en 2 elecciones, ya definitivamente ese expediente hay que archivarlo y pierde el partido la representación. Doctor, entonces, ¿tendría más posibilidades de éxito? Porque los partidos nuevos que se presenten, porque tengo entendido también que la ley establece unas facilidades que no tenían antes, o sea, no tienen la obligatoriedad de tener un local abierto, quizás se adecúa un poquito a las finanzas. Para el reconocimiento. Ajá, para el reconocimiento. Pero en la primera elección tiene que ir solo, no puede ir en alianza. Doctor. Y hay un aspecto que ha resultado bastante polémico, y es el hecho de que muchas disposiciones de esta nueva ley entran en contradicción con normas importantes de los estatutos. Es el caso, por ejemplo, de la forma de elección que existe actualmente conforme a los estatutos en el PLD. La ley electoral establece un procedimiento distinto. ¿Cuál, en ese caso, es lo que predomina? ¿Qué es lo que se impone? La ley. La ley, ¿verdad? La ley está por encima del estatuto. De los partidos estamos obligados a adecuar los estatutos a los alcances de la ley de partidos políticos. ¿Qué dice la ley de partidos sobre las encuestas? Bueno, el artículo 45 la incluye como una de las modalidades de escogencia de los candidatos. Ahora, yo siempre he dicho que aunque las encuestas son una fotografía del momento, una gran cantidad de ciudadanos no se identifica producto de como no es un método dinámico y activo, entonces el ciudadano, el candidato medido, entiende que tiene mayor nivel que aquel que se expresa en las encuestas, y ahí viene el problema. ¿Y no tienen fecha en que ya no se puedan publicar encuestas? No, la ley no establece fechas. Ahora, sí tiene que haber, inclusive la Junta tendrá que emitir un reglamento para el tema de la publicidad, aunque es en el orden de la pre-campaña, y también debe establecer controles sobre la publicación de las encuestas, porque esas encuestas repetidas, maquilladas y manipuladas se convierten en más efectivas que hacer 4 o 5 mítines. Se consiguen más votos, impactando en lo que le llaman el marketing electoral, porque las encuestas tienen la efectividad de llevar al ciudadano a decir
que aquel es el que está ganando. Este es un país donde la gente muchas veces le gusta votar por aquel que tiene posibilidades de ganar. Doctor, la prensa publicó la semana pasada que el padrón electoral desde 7.314.940 inscritos hoy. Y dice, multiplicado por 70 pesos, son 512.045.800 que le toca a un partido. ¿Eso es para pre-campaña o para la campaña final? No, eso es para la pre-campaña. Esos 70 El pesos. artículo 42 señala 70 pesos por persona inscrita en el registro electoral. ¿Y quién da ese dinero? La Junta se lo entrega a los partidos. Y los partidos a los candidatos. A los precandidatos. Bueno. Es cierto, como dice Participación Ciudadana y Finjus, que la ley le da un excesivo poder a las cúpulas. Yo pienso que la parte que tiene que ver con la reserva, en esa parte sí, porque originalmente los partidos tenían una reserva. En el Partido Reformista el estatuto es un 15%, el estatuto, 15%. Hoy la ley reconoce un 20%. Lo que tiene que ver inclusive con la modalidad para la escogencia de la representación, pudiera entenderse que este es un mecanismo para favorecer a las cúpulas, pero en el fondo los partidos políticos tienen que establecer el diseño estratégico en función de las conveniencias. Doctor, mire, usted ha tenido oportunidad de, con el tiempo, ir viendo la ley y las modificaciones. Hoy día, Frank Martínez en su casa, en su bufete, viendo esa ley, ya sabemos que usted llegó a una conclusión. Esa ley es un avance, es buena, había que tener la ley, pero eso no va a resolver la mayoría de los problemas que en elecciones tenemos. Ahí seguirán habiendo partidos que digan, es un fraude, me llevaron, porque en Estados Unidos lo dicen, que los rusos ayudaron, esa cosa. Pregunta, en su análisis de esa, ¿cuál es el punto o los puntos que usted cree que van a ser más difíciles de aplicar porque van a traer más conflictos futuros? La parte de la supervisión de la Junta. ¿Por qué? Porque muchas veces hay funcionarios en la Junta que dependen o han sido nominados o han sido recomendados en función de quien está en el poder y pudiera ladearse su simpatía en cuanto a una supervisión específica. Es un aspecto que hay que analizar con mucho cuidado. Otro elemento, el tema que tiene que ver con las alianzas electorales, porque obliga a los partidos a 30 días antes de iniciarse el proceso de pre-campaña, los obliga a identificar con ese tiempo, con tanto tiempo, estamos hablando prácticamente de unos 9 meses antes de las elecciones, cuando en la ley electoral vigente se establece que son 75 días, lo que lleva a los partidos a tener que actuar con mayor rapidez, quizás no estén preparados y además le da un poder a aquel que está ejerciendo el poder para sonsacar dirigentes de esos partidos cuando no se presente en la dirección de lo que indican las conveniencias de aquellos ciudadanos. Por lo tanto, esto puede llevar a que se produzca un círculo vicioso en torno al tema de la lealtad partidaria, que es un elemento. Una persona puede desafiliarse de una organización política y afiliarse a otra. ¿Con qué tiempo de antelación? No tiene un tiempo, pero sí impide o prohíbe que si un ciudadano aspira en un partido,
no puede irse a otro partido para ser candidato en otra organización política. Eso está prohibido. La ley lo prohíbe. Aunque renuncie al partido. Aunque renuncie al partido, no puede ser candidato por otro partido. Algunos dicen que esta parte fue hecha previendo para evitar de que la situación interna en el PLD pueda llevar a la salida de determinadas figuras, que no le voy a poner el nombre y apellido, pero que se sobreentiende. Y en el caso de que alguien gane una candidatura y esa candidatura de diputado, por ejemplo, quede vacante por renuncia, muerte, enfermedad o lo que sea, ¿de quién es esa candidatura? ¿Del partido o del que se fue? Del partido. ¿Es del partido? Del partido. ¿El partido es que designa o sigue con la terna? Sí, la terna para... En la ley nueva sigue eso no está tocado. En la Constitución se establece que el partido es el que promueve, en base a la terna, quienes van a sustituir, si es un diputado o senador. En el caso de los alcaldes, tiene la vicealcaldesa o viceversa. Pero en el caso de los regidores ya electos, el mecanismo está en la ley 176-07. Ahora, si tú eres candidato escogido por un partido y renuncia, el partido tiene la libertad de proponer al sustituto de ese candidato que todavía no ha ido a unas elecciones, porque se considera un derecho adquirido. Y en el caso, sí, el caso de la publicidad en la pre-campaña, que hay una serie de prohibiciones ahí, se supone que la Junta Central Electoral tiene que tener capacidad para supervisar todo eso. Aquí hay un montón de medios de comunicación y habrán candidatos por pila. ¿No cree usted que eso pueda generar algún tipo de problemas? Lo que tiene que ver con la regulación de la publicidad. Se supone que viene un reglamento también para esa parte. Sí, el artículo 44 señala las prohibiciones durante ese periodo. Y evidentemente en la parte final de ese artículo señala que la Junta debe preparar, elaborar un reglamento. Se prohíbe la publicidad a través de la radio y de la televisión durante ese periodo que dura desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre. Ahora bien, tenemos un país que está súper comunicado a todos los niveles y entonces está el artículo 49 de la Constitución sobre la libertad de expresión y difusión del pensamiento a todos los niveles. Evidentemente que aquí hay un elemento que la Junta debe discutirlo con los medios de comunicación. Doctor, la democracia dentro de los organismos, por ejemplo, de una sala capitular o de una Cámara de Diputados, un Senado de la República, se supone que el legislador tiene libertad de decidir su voto frente a un proyecto, se supone. Pero en los casos en que se le deje libre y se haga público que en el proyecto de la Loma Miranda pueden votar como le dé la gana, pero en el caso de que el partido del gobierno diga, ahí está el presupuesto del año que viene, la línea es aprobarlo sin modificación. Si un legislador no sigue esa línea, la ley de partido castiga o permite de su destitución. Pudieran darse algunos elementos para perseguir o censurar, pero el artículo 77, numeral 4 de la Constitución, le da plena libertad al legislador de votar porque no está unido a un mandato que sea contrario a la representación del pueblo. Un ejemplo, en mi caso, yo lo reitero, yo voté en contra del contrato de Barrigol. Dije que no lo conocía, yo no voto por lo que yo no... ¿Usted era legislador? Sí, en el periodo 2006-2010. Ahora, en la reforma de la Constitución... ¿Y usted era miembro del partido del gobierno en ese momento? No, partido reformista. O sea, sí, lo hago en cualquier partido. No se puede expulsar o sancionar a un legislador por el voto que emita en el Congreso de la República, dada la protección que tiene respecto a su representación. Entonces, ¿qué sentido tiene
la afiliación política de un legislador si a la larga puede hacer lo que le dé la gana? Porque es el mecanismo, el vínculo con el partido es porque a través del partido es que se presenta la propuesta de candidatos, y si no es presentado, aunque en la ley electoral se establecen las candidaturas independientes o accidentales, en la práctica las candidaturas, la representación se obtiene a través de los yo partidos te hago políticos. diputado, yo te hago diputado, pero tú no me retornas obediencia. Y tú entonces eres libre, haces lo que te dé la gana. Sí, pero casi siempre, Julito, en un 95% Sí, el legislador pero no lo obligan. no lo obliga. Eso Y es una como realidad. si fuera un tránsfuga desde el punto de vista del voto. O un libre Porque pensador. acuérdese lo que pasó con la reelección de Hipólito, que hubo PLDistas que fueron expulsados porque votaron por la reelección de Hipólito. ¿O usted no? Sí, lo recuerdo. No, fue en el 2002, con Sí. la reforma de julio del 2002. En ese momento no existía ningún tipo de previsión en el ordenamiento jurídico dominicano, pero hoy ese artículo 77, numeral 4 de la Constitución, es la salvaguarda para, en determinadas circunstancias, ese legislador debe representar al pueblo y no al partido. Si me presentan el partido y el pueblo, entonces yo amo mi partido, pero el ciudadano es el que vota para yo representarlo. Yo tengo que tener un nivel de respeto y de garantía al ciudadano que me ha escogido. Bien. Sin limitar al partido. Doctor, en Frank Martínez tenemos a alguien que uno perfectamente en lo adelante podría ser un magnífico asesor de cualquier programa de televisión, porque hasta se sabe la ley de partidos, ¿verdad? En sus numerales, ¿verdad? En el artículo tal, número tal, sabe todo lo que va. Ahora, la pregunta es la siguiente. Doctor, le dije cuáles eran las preocupaciones. Usted no mencionó dos. ¿Cuáles otras? Yo pienso que el bajo nivel de autoestima de los ciudadanos. El bajo nivel de autoestima es un factor que va a llevar a que mucha gente o que los partidos, en función de la vinculación con la población y la ley, se vean en la disyuntiva o ante el dilema. Yo pienso que en los próximos días aquí vendrán acciones ante la Junta Central Electoral, ante el Tribunal Constitucional, no para desmeritar la ley, pero sí para buscar algún proceso de transición, porque no existe. Vamos a poner un ejemplo. Reinaldo, Amarante, Domínguez Brito, los tres candidatos. Leonel, todos están en este momento en campaña abierta. Sí. Todos. La Junta debería mañana, el sábado, el día X, antes de, con brigadas, comenzar a desmontar las vallas, pero la propia Junta estableció, mediante una resolución, que hay una inversión ahí. O sea, tenemos que ver qué va a pasar. O usted produce un evento para que tengamos una ley que se aplique, o cuál es el periodo que va a tener esta ley para no ser pisoteada o seleccionada para garantizar los intereses específicos. Yo he escuchado ya gente dice, no, a la Junta Central Electoral la puso el PLD y nosotros somos los que mandamos. Entonces, ¿la ley va a ser igual para todos o va a tener algún tipo de resquicio donde alguien pueda resguardarse para afectar a otros? Yo pienso que es un tema que hay que analizarlo a todos los Y las niveles. alianzas tienen mucha diferencia a lo que existía antes y ahora. Todas. Porque el artículo 62 de la ley 275-97 establece que es 75 días antes de las elecciones. Que hay que anunciar las alianzas. Ahora es 30 días antes de iniciar la pre-campaña, que es estamos hablando del 1 de junio. Al 1 de junio tiene un partido político que se va a aliar, tiene que notificárselo a la Junta Central Electoral
O sea, que estamos hablando de un asunto que está, como Ya decimos no da popularmente, tiempo de negociar. a la vuelta de la No esquina. da tiempo de negociar. Es un problema. Hay gente que ha dicho que hay uno que otro viso de inconstitucionalidad en la ley de partidos. ¿Usted lo ve? Mira, en un seminario ayer, una ciudadana dijo, no, esa ley viola el artículo 39 de la Constitución, que habla de la paridad de candidaturas y a las mujeres le están otorgando apenas un 40%, privilegiando a los hombres. Entonces, ese es un tema que pudiera llegar al Tribunal Constitucional por esa vía y los efectos inclusive de las primarias, que se ha apagado, ha salido de la agenda pública el concepto de las primarias por lo que significó la aprobación con varios mecanismos. Pero pienso que es un tema que está pendiente para ser impugnado en los próximos días. Y finalmente, las sanciones, las penalidades. Este artículo 78 establece 50 salarios mínimos del sector público, 100 salarios mínimos del sector público, estamos hablando de 5.200, 200. O sea, cuando tú tienes esto, hay que ver si no se convierte en un mecanismo para perseguir a un partido político ante determinadas circunstancias. Por primera vez, la ley inclusive, esta ley creo que es un absurdo en esa parte, porque dice una oposición pacífica. O sea, que los partidos están restringidos a hacer una oposición pacífica, a hacer sus críticas, a proponer las alternativas, pero no pueden nosotros vamos a hacer una posición radical porque esto violenta el concepto establecido por el legislador respecto a lo que debe ser la oposición articulada en función de la realidad. El martillo tiene que ser de goma. Un martillo de goma. De goma, de sí, goma. para que no entre el clavo. Me llevaré esto para mi terruño. Sí, un martillo de goma. Doctor, gracias. Sí, gracias a Bien, ustedes. señor, nos quedan muchas cosas, pero también la puerta y mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Mire, doctor, son 636 días que faltan para las elecciones de mayo 17. Primero están las municipales. El tercer domingo de febrero. Sí, tercer 20 de febrero. Gracias, doctor. Un placer. Frank Martínez, ex senador, ex diputado y dirigente del Partido Reformista Social Cristiano todavía. No, firme. Gracias, doctor. Luce más como un miembro de la Junta Central Electoral. Sí. Tu programa Consulta Participativa se presenta todos los martes de 6 a 7 de la noche por Carivisión, la visión del Caribe. Usted tiene una cita con su programa En Nombre de la Democracia, todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Carivisión, la visión del Caribe. No te pierdas todos los sábados tu programa En Perspectiva, de 12 a 1 de la tarde, por Carivisión, la visión del Caribe. Las ideas de nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte conservan hoy toda su fuerza y vigencia. Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Un mensaje del Instituto Duartiano que llega a ustedes gracias a la generosidad de este medio. Y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad.
variedad y entretenimiento. No te puedes perder lo que cada día te trae la paradita de las 12, desde el mediodía hasta las 2 de la tarde, por Carivisión, la visión del Caribe. Seguimos en Horas Extras por Carivisión. LIR Comercial les invita a todos a hablar inglés en sus tiendas de todo el país. El descuento de un 25% de muebles importados desde Estados Unidos de la marca Ashley nos pone a todos a hablar inglés, buscando la mejor comodidad para la casa con los muebles importados de más alta calidad en LIR Comercial, en todas sus tiendas a nivel nacional. Los Ashley con 25% de descuento. Vaya a buscar el suyo. En General de Seguros queremos seguir creciendo junto a usted, asegurándonos de contar con productos que garanticen su tranquilidad y la de los suyos, y continuar diciendo que somos la compañía de mayor crecimiento del mercado asegurador dominicano. General de Seguros, tranquilamente seguro. El Hotel Rubens abre sus puertas, mejor tarifa, calidad y precio de $35 a $65 por habitación por noche en la 27 de febrero, casi esquina Máximo Gómez. Usted puede estar cerca de todo en el Rubens. Reserve su estadía llamando al 809-362-3412. Hotel Rubens, miembro de Azona Ores. Continuamos con Horas Extras. Doctor Carlos, el presidente Danilo Medina, en su primera entrevista de televisión después de 6 años, dijo: el momento de tocar la reelección va a llegar, y más ahora con la ley de partidos, que establece fecha para todo. En el PLD decidimos hablar del tema en marzo, y en ese momento yo fijaré mi posición. El presidente dijo esta noche, entrevistado por Colorvisión por Yana Tavares, Medina afirmó que el momento de tocar el tema de reelección tendrá su fecha. Informó que en marzo del 2019 el PLD tiene previsto acoger los candidatos a las distintas posiciones electivas. Yo no he hablado de reelección presidencial. Yo tengo mi posición, que en su momento la anunciaré, pero por el momento quiero trabajar para que el pueblo se sienta satisfecho con las ejecutorias del gobierno. Sobre la visita sorpresa, la calificó como modelo de gestión que cumple 6 años combatiendo la pobreza, creando empleo y aumentando la producción en todo el territorio nacional. Indicó que la puesta en marcha de esa acción ha permitido que cientos de asociaciones y cooperativas hayan sido impactadas y generen más de 200.000 empleos directos e indirectos. La mayoría de las visitas se han realizado en provincias de extrema pobreza, invirtiendo más de 35.000 millones de pesos en los 6 años. En materia de educación y el 4%, el jefe del Estado destacó las transformaciones logradas con el 4% establecido, que ha logrado la asignación de ese porcentaje del presupuesto para la educación preuniversitaria. Dijo que desde entonces comenzó la verdadera revolución educativa, posibilitando contar con los recursos y estructuras necesarias para comenzar la transformación del sistema. Habló también de la jornada escolar extendida. Indicó que ese programa garantiza educación de calidad para jóvenes y da tranquilidad a las madres y a los padres, que ahora pueden irse a trabajar tranquilos y seguros. Destacó la construcción de 24.000 aulas, cifras que la catalogó sin precedentes. La niñez tenga la oportunidad de una buena educación. Todo eso lo dijo el presidente Danilo Medina esta noche en el programa de la señora Yana Tavares. Esta semana tuvimos algunas cosas. Murió Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas y que fue opositor a la guerra de Irak.
Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz. Señores, falleció un amigo en Alemania. Falleció el el arquitecto Rafael Calventi Gaviño. Rafael Calventi es actualmente, a la hora de su muerte, embajador dominicano extraordinario y plenipotenciario en Alemania. Al momento de su deceso, Calventi se encontraba junto a su esposa Maybeth Sánchez Caminero, madre del Procurador General de la República. La madre del procurador, en sus segundas nupcias, se había casado con Rafael Calventi. Es la madre de Jan Rodríguez. También Rafael Calventi es hermano del doctor Vinicio Calventi, médico famoso que fue director y profesor universitario durante muchos años. El arquitecto Calventi marcó una era de arquitectos junto con Fred Goico, que fueron los diseñadores de las principales obras modernas realizadas aquí, diseñadas en los últimos años en República Dominicana. Nació en La Vega, se especializó en Italia y en Estados Unidos. Murió el arquitecto Rafael Calventi Gaviño, primo de Juan Bosch, que son veganos, los Gaviño. Ya dijimos que murió Kofi Annan y falleció el doctor Douglas Burnigal, cardiólogo, en un accidente aéreo esta tarde. Bien, tenemos también que... Yo recuerdo incluso sobre el doctor Burnigal un reportaje cuando él comenzó a pilotear esa aeronave. Es un monomotor, ¿te acuerdas? Un planeador. Es un aparato maravilloso que podía remontarse hasta cierta altura y allá arriba apagar los motores y planear por una distancia prolongadísima. Realmente un ultraligero con motor. Regularmente lo que había antes era un ultraligero que lo remolcaba otro avión y lo soltaba a cierta altura, pero este era un aparato especial que él fue pionero en el pilotaje de ese tipo de nave. Bien, esta semana el presidente promulgó la ley de partidos, agrupaciones que aprobó la semana pasada el Congreso. El bloque de organizaciones de la oposición anunció que prepara una instancia de inconstitucionalidad en contra de la ley de partidos. También el doctor Juan Bolívar Díaz Santana, en su artículo de el periódico Hoy, que debe de conocerse porque Juan Bolívar Santana es el jefe de la Marcha Verde y de Participación Ciudadana, una fuente de poder importante, dijo que alguien deberá demostrar un firme compromiso contra la corrupción. Eso dijo Juan Bolívar Díaz. También dijo Juan Bolívar Díaz que es importante, déjame ver, sí, aquí está, dijo en su artículo de ayer que el gobierno está atrapado y desgastado, que sobrevive por el endeudamiento. Consumió la mitad de su último periodo agobiado por el escándalo de Odebrecht, tratando de abrir brechas de continuismo, dependiendo del endeudamiento y sin responder a ninguno de los desafíos nacionales. Danilo le contestó esta noche. El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas dice que, Adriano de la Cruz, que la cancelación del seguro médico de los periodistas, explicando que parte de las grandes precariedades son parte de las precariedades heredadas por la pasada gestión de Olivo de León. En lo que respecta al seguro, fue un acto grosero de demagogia hacerle pagar al CDP 200 y pico de miles de pesos mensuales para un seguro imposible de mantener, cuando lo saludable, elegante y honesto era afiliarse a SENASA, pero nos dejó ese lío que, sin embargo, a pesar de todas las precariedades, lo cumplimos hasta hace un mes y medio, dijo Adriano.
En lo internacional, los cubanos debaten el sistema de partido único. El artículo 5 de la nueva Constitución ratifica al Partido Comunista como centro del poder de la isla. La hija de Donald Trump pasó un fin de semana en Río San Juan y el mismo periódico el mismo día dijo que la Loma Miranda extendería vida de Falcondo 13 años más. No explotación, 13 años menos. El clima de inversiones ha sido tan favorable que Juan Vicini le vendió su banco al Scotia Bank, un banco muy conservador que, de no estar seguro de que sus cuartos estaban en buenas manos, no hubiera comprado el Banco del Progreso. En lo adelante, el Banco del Progreso pasará a los activos del Scotia Bank. La operación se anunció por 330 millones de dólares y actualmente tenía el 10% del mercado. Banco del Progreso lo venden al Scotia Bank. Ahora tenemos Popular, Reservas, BHD y el Scotia Progreso en el cuarto lugar. Bien, también tenemos que Odebrecht expuso a expertos cómo trata de ganar confianza después del tollo de América Latina. El ministro de Defensa y canciller dicen no permitirán que se atente contra la seguridad de la nación. Eso es. ¿Qué más tenemos de lo que pasó? Bien, durante lo que pasó, el presidente de la República Dominicana promulgó la Ley de Partidos y Movimientos y Agrupaciones Políticas, aprobada la semana pasada por el Congreso. El bloque de organizaciones de oposición anunció que prepara una instancia de inconstitucionalidad contra la Ley de Partidos y Margarita Cedeño dice que la Ley de Partidos debe ser un paso de avance para una política más fiable. En tanto, los empresarios les preocupa que el financiamiento de campañas quedara en una nebulosa en la Ley de Partidos. El presidente de la Cámara de Diputados dice que hay que modificar estatutos de los partidos para poder aplicar esa ley. Seguimos también, mientras tanto, dice con respecto también a la Ley de Partidos, que Julio César Castaño Guzmán, presidente de la Junta, dice que los partidos, como decía Frank Martínez, tienen hasta octubre para definir métodos de elección y las primarias dependerán de recursos, logística, tecnología y tiempo. Además, el presidente del Tribunal Constitucional advierte que nuevos peligros y traiciones acechan al país y Pelegrín Castillo afirma que la Ley de Partidos haría colapsar agrupaciones, mientras José Jacín y Marino Collante afirman que hay que ajustarse a esa ley. Hay una noticia rarísima. Dice que el alcalde David Collado destaca el aumento de los ingresos del Cabildo y de la transparencia y en el manejo de recursos. Agrega que han recogido 430 millones de toneladas de basura. Y por otra parte, una noticia de primera plana con respecto a la basura. Dice que la alcaldía recoge la basura de Villaconsuelo. Y yo creo como que esas son obligaciones de los alcaldes, ¿verdad? Se supone que su jurisdicción abarca la recogida de basura. No, y ese lugar. No, lo que pasa es que hubo una publicación. Ahora le hicieron un homenaje, cosas raras, ¿eh? Todos los partidos políticos representados en la sala capitular reconocieron la transparencia y reconocieron la efectividad del trabajo. Entonces, el acuerdo de Santo Domingo. Qué romántico. me gustó. Pero qué chistoso. Qué chistoso. ¿Tú te acuerdas? Qué chistoso. Ese papá. Llegó papá. Es que, mire, lo de Boya Consuelo, doctores, que acuérdese que esa noticia viene después de que un periódico publicara en primera plana una calle entera tomada por la basura. Eso fue lo que pasó. No, estamos hablando de otra cosa. No, lo de lo... del acuerdo de Santo Domingo, doctor. Eso yo le digo. El acuerdo. Sí, que se ve muy bonito, señores. Bueno.
Bien, entonces seguimos hablando de alcaldes porque René Polanco de Santo Domingo Norte afirma que en los pasados 12 meses se invirtieron 205 millones de pesos en construcción de aceras, calles, badenes y diversos trabajos comunitarios. Bien, doctor, mañana se inicia el año escolar. Así es. Ese problema ya no lo tenemos nosotros, ¿verdad? No. Y mucha gente lo tiene Medio resuelto a en media. gran medida. Ah, ya. Sí, porque reciben útiles escolares, reciben uniformes. Tan extendida. Tan extendidas, con alimentación. Sí, naturalmente el problema de los útiles, algunos, y eso se puso en evidencia hoy, todos los comercios estaban repletos de gente. Bien, señores, el asunto de la justicia, esta semana se espera algún tipo de acción judicial con respecto al caso de Odebrecht, a los supertucanos, los tres brazos, el caso de Emile Peguero, del empresario que supuestamente ha evadido impuestos, pero hay un tema que quizás debemos de ponerle un poquito atención. Cuando los medios están involucrados en la oposición política de un país o de un... Ahora mismo tenemos en Estados Unidos, hay un enfrentamiento serio entre la prensa y el presidente, porque el presidente de la República ha provocado a la prensa y se ha atrevido a decirle cosas que nadie se lo había dicho, pero se pasó y no hay ninguna duda. Sin embargo, aquí hay algo que debiera de ser motivo de reflexión. Mire, yo no tengo la cifra, pero yo tengo la íntima convicción de que en la justicia dominicana se cometen más actos de corrupción y por montos mayores que lo que están ocurriendo en los otros dos poderes, en el poder legislativo con la aprobación de proyectos de ley y con todo y todo de que aquí se está disque utilizando 70,000 millones de pesos del presupuesto para desviarlo para corrupción. Miren la cantidad de procedimientos, sobre todo que la justicia no tiene que comprar ni vender nada, ni cotizar nada. Abogados, fiscales, que son ministerios públicos, jueces y todo ese tren judicial a nivel nacional tienen un mercado que supera por mucho la suma de la corrupción en los dos otros poderes públicos, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, sobre todo en las altas cortes, en la Suprema específicamente, pero no se pueden, porque hay una palabra que hoy tiene más validez que nunca, es la palabra que el juez es soberano, no es subalterno en cuanto a su... es independiente y se somete solo a la ley. O sea, solamente tiene la ley de guía, si no tiene que preguntar en la Suprema cómo es. Quizás haya un antecedente a seguir y es que si la Suprema quiere revisar las sentencias, podría encontrar si la ley está bien aplicada o no. Pero entonces eso va a las Cortes. Definitivamente eso hay que darle seguimiento, porque es un problema muy, muy serio, pero más serio cuando el dinero penetra un ministerio público o penetra un juez. Los efectos son devastadores. Ahora mismo estamos discutiendo temas de crímenes y estamos discutiendo temas de narcotráfico que realmente dejarían uno pasmado en caso de que, como es natural,
usted sabe que el narcotráfico tiene una pequeña particularidad, que mata. Y al matar, la única cosa que evita matar a uno es que uno mate. Como no estamos dispuestos, solamente nos conformamos con decir, hay mucha corrupción en el sector judicial. Tenemos... No solo los rusos, Estados Unidos también teme que Irán, China y Corea del Norte interfieran en sus elecciones. Todo después de Trump. Donald Trump, a propósito, amenazó a su esposa Melania con deportarla si se divorcia, según reveló Omarosa Manigault, la misma a la cual él se refirió en esta semana con términos bastante fuertes. Trump, Es una loca. Omarosa. Sí, es una loca. Yo no sé cómo a Trump se le ocurrió Porque ella vivió siempre de eso, de los escándalos. ¿Ella? Siempre ha vivido de los escándalos. Sí, sí, sí. Y el presidente sabía eso. Y ella, lo último que ella hacía era que grababa las conversaciones. Todas las conversaciones que sostenía en la Casa Blanca, ella tenía una grabadora y la grababa. Que ahora está haciendo uso de un libro. Sí. Que hay gente que se sintoniza. Sí. Dice que la Casa Blanca es la más transparente de la historia. Totalmente cierto, porque ahí no hay secreto. No, ahí no se Ese señor, si no lo dice él, lo dicen sus colaboradores. Y él ha tenido que votar como 3 colaboradores, ¿verdad? Luis Almagro consideró que Nicaragua necesita elecciones para redemocratizarse. Ese es el secretario general de la OEA. Almagro es el policía de América Latina. Sí. Si hubiéramos tenido a Almagro aquí, en el 65, no hubiéramos tenido intervención. Siempre va un paso adelante siempre. Sino ocupación. Familia sale nuevamente a las calles contra la violencia opositora en Nicaragua. Detenida la banda que robó $87 millones en moneda virtual en China. ¿Cómo se roban una moneda que no existe físicamente? Panamá inaugura su primera planta de energía de gas natural. Los robots son capaces de diagnosticar enfermedades, jugar al bádminton, tocar instrumentos o convertirse en guerreros que son las estrellas de un congreso en China con máquinas inteligentes. Y hacer cirugías increíbles, con una exactitud, por ejemplo, de pelar una uva. Un robot que te pela una uva. Pero, ¿quién fue? Había una persona que estaba diciendo que se está planteando seriamente la posibilidad de cobrar el impuesto al robot. Es decir, un porcentaje de lo... Después se van a quedar sin cobrar impuestos, hay que cobrárselo a alguien. Sí, de que el impuesto... ¿Cómo se haría eso? La rentabilidad que tiene una máquina puede ser objeto de impuestos también. Okay. Señores, y además que están sustituyendo a la gente. Yo creo que en el orden internacional, una de las noticias más importantes que se produjeron fue la petición de los derechos humanos de la ONU de pedirle a Brasil que le busque la vuelta para que Lula sea candidato presidencial, porque sin Lula las elecciones serían una farsa. Sí, realmente, ¿no? Y lo inscriben aún a pesar de estar en prisión. Entonces, bien, tenemos también en otras informaciones de lo que pasó. Inauguraron en Cristo Rey un parque con el nombre del doctor Cruz Jiminián. Mientras aquí están marchando para que metan preso a corruptos, en Brasil están marchando para que saquen uno que corrupto, que condenaron por corrupción, que salga en libertad. Mire cómo son las cosas. Es interesante. Mientras están pidiendo que tranquen a un corrupto presidente, aquí ya están pidiendo que saquen a un corrupto. Eso significa que la lucha contra la corrupción tiene también sus bemoles. Sí, tienen sus predilecciones. Sí, porque que los menos malos se busca donde quiera que esté. Señores, la empresa brasileña de aeronáutica Embraer aceptó someterse a un juicio penal abreviado en el país para reconocer formalmente su culpabilidad ante la justicia por el pago de $3.5 millones en sobornos para adquisición de 8 aviones Super Tucano en el año 2009.
Igualmente, tenemos que fue impuesta una garantía de 300,000 pesos, garantía económica, al chofer que agredió al coronel policial en San Francisco. Señores, el aspirante presidencial del PLD, Carlos Peña, renunció a ese partido y anunció ayer la creación de una nueva organización política. Bueno, el politólogo Freddy Ángel cree que Danilo hará todo lo posible por una reforma constitucional para lograr su inclusión reeleccionista. La policía revela que el sargento Ani Montero mantenía una relación con su superior, pero no se ha determinado si recibía acoso. Son unas cosas nuevas, ¿verdad? Policías y acoso. También hubo un problema en la frontera ahí, Sí. de una confrontación. Se dice que un grupo de haitianos querían hacer pasar ilegalmente una patana llena de cemento. Hay un conflicto, hay una confrontación que ya va por el nivel diplomático. Sé que la defensa afirma que CESFRON no cruzó la línea fronteriza durante enfrentamientos que dejaron 4 heridos, 3 haitianos y un militar dominicano. No hubo injerencia en territorio haitiano y dice que no permitirán actuaciones que atenten contra la seguridad y defensa de la nación. Y el presidente Jovenel Moïse llamó a tomar medidas para respetar la integridad de Haití, a defender territorio. Bien, señora, además de Rafael Calventi y del doctor Douglas Bunigal, falleció en San Pedro de Macorís Johnny Woz, de 42 años, tras accidentes de tránsito próximo a Guavaveri, en Juan Dolio. Amarante dice que viejos métodos de expresidentes hoy no funcionan. Se gana con gente, no con firmas. Aduanas incauta 7 millones de unidades de cigarrillo en el muelle de Caucedo. Confenagro advierte el mercado dominicano se afectará por supuesta importación masiva de gallinas ponedoras. Pepe Abreu teme estalle crisis con las AFP, es el fondo de pensiones. Comunitario de la Ciénaga ven futuro incierto con proyecto Domingo Sabio. La CNTU pidió a Intran revisar la resolución que prohíbe el uso de luces LED porque muchos de los vehículos de esa central viajan a los pueblos y especialmente los camiones que recorren tramos de las montañas de Constanza y Jarabacoa, que son autopistas no iluminadas y con intensidad de neblina, por lo que con bombillas de fábrica no tienen visibilidad para poder transitar en los diferentes puntos del país. Sí, pero son unas luces que deslumbran bastante a los conductores. DGCET hace operativo nocturno para incautar luces LED. Aún así, los vehículos transitan con accesorios LED. Hay muchas que son de fábrica también. El Banco Agrícola de la República Dominicana pide a los productores de San Juan abandonar la siembra de arroz en el Valle de San Juan. Bien, señores, tenemos muchas cosas, pero será mañana en la revista en que Carlos comenzará temprano a contarles. Bien. Nos vemos y gracias por estar con nosotros. Doctor del Castillo, Carlos Alonso, gracias a todos.